Muy bien. Entonces, el tema que tenemos para hoy es el carcelero de Filipos. Oscar, ¿ya estás ahí como para poder hacer la grabación? Bueno, le decía, el tema que tenemos es el carcelero de Filipos y vamos a comenzar precisamente hablando acerca de ese pasaje tan interesante sobre cómo fue que ese carcelero se convirtió. Y se va a dar cuenta pues de que una de las situaciones precisamente que hicieron de que él se convirtiera, entre otras cosas, primero fue la persona que le llevó el evangelio, que esa es una situación bien importante, que fue el apóstol Pablo. Y la otra cosa que también es bien especial es precisamente digámoslo así, la manera en la que el evangelio le fue llevado, porque precisamente esa fue una de las cosas esa fue una de las cosas que hizo precisamente de que el mensaje en Filipos tuviese la efectividad, pues que la efectividad que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy. Entonces, hablando un poquito acerca de cómo fue que llegó el evangelio, fíjese que hay una situación que tiene que ver, por ejemplo, sobre cómo fue que el evangelio llegó a Filipos. Y ahí en ese caso vamos a leer Hechos 16 del 6 al 9. Hermano Cristian, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Hechos 16 del 6 al 9. Con gusto, pastor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Correcto. Fíjese que inicialmente lo que sucedió era de que Pablo no iba para Filipos, ¿verdad? Sino que dice que el plan que él tenía era precisamente, y ahí menciona los lugares a los cuales él pensaba ir a Misia, pensaba ir a Bitinia, y dice, el Espíritu no se los permitió. Y también dice que el otro lugar a donde intentaron ir fue precisamente a Asia, y la misma situación, el Espíritu Santo les dio esa negativa. Tal vez déjeme hacerle una aclaración de que cuando el libro de Hechos habla de Asia, no se refiere a Corea, China, Japón, no se refiere a eso, sino que Asia en las escrituras se refiere a lo que hoy es Turquía. Y de hecho, Turquía ya está en Asia, le comento. Así que esa es una situación que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando las escrituras hablan acerca de Asia, no se refiere a Corea, China y toda esa parte, sino que Asia se refiere precisamente a esa parte donde está Turquía, porque Turquía ya está precisamente en Asia y está separada pues de Europa por el estrecho del Bósforo, que por cierto ahí hay tres puentes, que es precisamente la manera en la que se llega a ese lugar. Ahora fíjese que también hay una situación sobre esto, porque como que queda aquello de que, bueno, y si lo que iban a hacer era que iban a ir a predicar el evangelio, ¿por qué el Espíritu Santo no se lo permitió? Y tal vez déjeme aclarar una cosa, el Espíritu Santo no se los permitió en ese momento, ¿verdad? No es que nunca fueron, sino que, permítame, vamos a desconectar eso que está haciendo está haciendo una poquita de ruido. Permítame un momentito. Entonces le decía la situación que se da, no es que ellos no fueron a Asia nunca, sino que lo que ocurrió en ese momento fue de que cuando Pablo quiso ir en esa ocasión, el Espíritu Santo le dijo que no. Pero no quiere decir de que nunca fueron, pues. No quiere decir de que nunca fueron. Tan es así de que, por ejemplo, mire lo que sucede en Primera de Pedro 1 del 1 al 2. Hermana Berta, ¿nos puede leer, por favor, Primera de Pedro 1, 1 y 2? Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vea de que en ese momento, en Hechos 16, cuando Pablo quiso ir, el Espíritu Santo dijo que no.
pero no quiere decir que no fueron, sino que fueron después, ¿verdad? Porque usted ve que el apóstol Pedro, precisamente a los lugares que están mencionados, que por ejemplo Asia, Bitinia, que era precisamente de los lugares que en ese momento el Espíritu Santo les dijo que no fueran, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Ah, mire, ya después fueron. Después fueron, entonces no es aquello de que, mire, quedó cerrada para siempre la puerta del evangelio o nunca fueron ahí. ¿Cómo no? Solo que fueron después, solo que fueron después. Y tiene que ver un poquito precisamente con la cuestión esta de que a veces como que hay que esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? De que tal vez a veces nosotros queremos hacer algún proyecto y el proyecto no funciona, no quiere decir por eso de que hay que descartarlo del todo, porque digámosle así, ese tropiezo temporal que nosotros tenemos, podría ser de que más adelante sí se pueda hacer. Tan es así de que mire, por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Corintios 16, 19. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? 1 Corintios 16, 19. Buenas noches, con todo gusto, pastor. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. Correcto. Entonces vea de que en ese momento, cuando en Hechos 16 Pablo quiso ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no, no es que nunca, pues, sino que no fuera en ese momento, que no fuera en ese momento. Pero vemos más adelante, pues, de que Pablo dice que hay iglesias en Asia que saludan a los creyentes, ¿verdad? Que también se da el hecho de que Pedro también envía un mensaje a las iglesias que están en Asia y en Bitinia, porque precisamente ese Asia que menciona las Escrituras, que es el actual Turquía, ahí es donde están las iglesias del Apocalipsis. O sea, en esa región del mundo quedaban. Fíjese que Turquía es un lugar un poco curioso, porque ahí están las iglesias del Apocalipsis y también ahí está el Monte Ararat. Esas dos cosas, y también ahí está la isla de Patmos, donde el apóstol Juan estuvo precisamente preso cuando recibió la visión del Apocalipsis. Y mire, por ejemplo, lo que dice acá en 2 Timoteo 1:15. Veamos, Oscar, ¿nos lee, por favor, 2 Timoteo 1:15? Y sabed esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Correcto. Entonces vea en este sentido de que, y tal vez quiero insistir en esto, de que cuando el Espíritu Santo en este momento de Hechos 16, dice que no fueran a Asia, no es que no fueran nunca, no, fueron después. Fueron después en otro momento que de acuerdo con los planes de Dios era el momento indicado para poder ir, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que nos ayuda a entender qué fue lo que sucedió en este momento. Ahora bien, si seguimos avanzando un poquito en la narración, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, hablando un poquito acerca de Filipos. Fíjese de que la ciudad de Filipos, para que nos hagamos una idea, la ciudad de Filipos está acá, mire, ve. La ciudad de Filipos está acá donde estoy, permítame, donde estoy pasando el puntero. Acá está Filipos, mire. Acá está Filipos. Vea de que en esta parte del mapa dice Asia, ¿verdad? Que Asia que es Turquía. Es Turquía. Y precisamente en esta parte de acá, aquí donde estoy pasando el puntero, acá lo que está es el estrecho del Bósforo. Entonces, en ese estrecho del Bósforo hay 3 puentes que si usted está de este lado, si usted está de este lado, es Europa. Y si usted está de este lado, es Asia, ¿verdad? Por eso es de que las escrituras, precisamente cuando hablan acerca de ese lugar, le llaman Asia. Pero precisamente Asia, entendamos, como le comentaba, no es Corea, China, Japón, no es eso, ¿verdad? Sino que es precisamente esta parte que nosotros hoy conocemos como Turquía, que de hecho ya pertenece a Asia. Ya pertenece a Asia. Entonces, ahí era precisamente donde se encontraba Filipos. Y fíjese que hablando un poquito acerca de Filipos, se da esta situación, mire. Filipos dice en latín Filipi y en griego Filipoi o Filipi. Fue una ciudad de Macedonia Oriental fundada por Filipo II de Macedonia, que le dio su nombre. Antes se llamaba Crénides, en latín Crénides, es decir, lugar de las fuentes.
por las diversas fuentes del río Angites. Cerca había minas de oro, especialmente las de Asila. Estaba cercana al río Gangas o Janquites. Filipos es una fundación del rey de Macedonia, Filipo II, en el lugar de la colonia Tasia de Crénides, en el valle del monte Órbelos, nombre antiguo del monte Lecani. Entonces vea de que en ese caso Filipos era importante, precisamente estratégicamente, que era lo que sucedía. Había mucha agua y también cerca había minas de oro. Otra cosa que también, y eso el relato bíblico de Hechos nos demuestra, es precisamente de que en Filipos una de las cosas que trabajaban era tiñendo telas, ¿verdad? Que esa es una situación que es bien interesante, que en unos momentos pues nosotros lo vamos a ver. Entonces, ahí es donde tenemos lo que es la ubicación de Filipos y que es una de las cosas que nosotros notamos acá, cómo fue la predicación en Filipos. Y mire lo que dice la escritura que fue la predicación en Filipos. Mire lo que dice Hechos 16 del 10 al 13. Hermana Dalia, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje, Hechos 16? O si va en tráfico o está en una parte donde no puede leer, pues nos dice y podemos designar a alguien más, pero si pudiera, pues nos encantaría mucho. Veamos. Ok, quizás está en una parte donde no puede ayudarnos en la lectura. Hermana Daisy, nos ayuda, por favor, con Hechos 16 del 10 al 13. Hechos 16 del 10 al 13. ¿Cómo no, hermano? Amén. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos en el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y en una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vea que, mire, este pasaje, no sé, déjeme comentarle algunas ideas que tengo al respecto, pero lo siento bastante pintoresco. Déjeme mencionarle por qué. Por ejemplo, acá usted ve que en el versículo 10 dice, procuramos. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 10 es cuando Lucas se une a Pablo para acompañarlo durante el resto del libro, ¿verdad? Porque Lucas es el autor tanto del Evangelio de Lucas como del libro de Hechos. Pero se da una situación de que prácticamente Lucas, en la narración que está en el libro de Hechos, se une a Pablo a partir de este versículo. A partir de este versículo, ya Lucas forma parte de los acompañantes y por eso es que dice procuramos. Y luego la otra cosa también que nosotros notamos es de que dice que, bueno, llegan a Filipos y mire lo que sucede. Dice que en el versículo 13 dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Por qué junto al río? Porque lo que le comentaba eso de que una de las cosas que había en Filipos era bastante agua y manantiales. Dice, y esta es la otra cosa, mire, que junto al río dice donde solía hacerse la oración. O sea, de que no era aquello de que, mire, había una iglesia como nosotros la conocemos, pues entiéndase con un edificio y ese tipo de cosas así, ¿no? Sino que mire qué interesante que el lugar donde la gente se reunía para orar era cerca de un río, ¿no? A la hora de las horas, pues como que debe ser una experiencia bien interesante en ese sentido, de que, bueno, y no solamente eso, sino que usted ve en el versículo 13 que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. O sea, de que no es que en esa ocasión hicieron la oración en el río, sino que acostumbraban que la oración se hiciese en ese lugar. Ahora fíjese que se da otra situación siempre hablando acerca de esto. Mire, por ejemplo, lo que dice los versículos del 14 al 15. Hermano Jaime, ¿nos puede leer, por favor, Hechos 16, 14 al 15? Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Con gusto. Palabra de Dios dice así. Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Palabra de Dios. Ajá. Mire qué bonito esto. No solamente cuando llegan a Filipos, donde es que comienzan a predicar, en un lugar que se hacía oración habitualmente junto a un río, ¿verdad? Ahí es donde comienza la predicación de Filipos. Fíjense que yo estaba reflexionando un poquito respecto de todo esto y tal vez como que no suena tan glamoroso como en la actualidad, ¿va? De que en la actualidad usted se fija que tenemos templos grandes y cosas así, que tenemos medios de comunicación y una serie de cosas así. Pero una de las cosas que llama la atención precisamente cómo es que la iglesia en el primer siglo, no teniendo las cosas que nosotros tenemos, hizo tanto, ¿verdad? No teniendo las cosas que nosotros tenemos, hizo tanto. Ahora bien, la iglesia en el primer siglo tenía una cosa que en la actualidad padecemos mucho, y que es la presencia del Espíritu Santo de una manera activa en la vida de la iglesia. Entonces, en ese sentido, vaya, es cierto que la iglesia del primer siglo no tenía redes sociales, no tenía internet, no tenía medios de comunicación, no tenía templos. Había un montón de cosas que ellos no tenían. Pero con todo y eso, precisamente la única cuestión que ellos tenían era la guía del Espíritu Santo, la cuestión esta de que incluso vemos de que cuando Pablo comienza a hacer los viajes, la iglesia de Antioquía lo único que hace es orar por él, va, pero no le dice, mira, aquí te vamos a dar dinero para viáticos, ¿va? Sino que él va y precisamente confiando en que Dios va a proveer. Ahora, claro, imagínense en este caso, llegan a Filipos, esta mujer Lidia, Dios toca su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía, y cuando se convierte y se bautiza, que es una de las cosas que le dice a Pablo, mire, vengan, quédense en mi casa, hombre, quédense en mi casa. Entonces, en ese aspecto le diré, suena un poco como hasta pintoresco, ¿va? En ese sentido, cómo era de que el evangelio se difundía, ¿verdad? Que una de las cosas importantes que era la guía del Espíritu Santo, primeramente, ¿va? La otra cosa, pues, de que ellos tenían que hacer todos esos viajes, muchas veces costeados por ellos mismos, pero también la bendición de Dios no se hacía esperar, ¿va? En este caso, pues, de que Lidia escuchó el mensaje y creyó. Ahora mire lo que sucede, por ejemplo, en Hechos 16, del 16 al 18. Oscar, si lo lees, por favor. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Correcto. Entonces vea la situación. Dice que la gente se reunía en Filipos porque cerca de un río, porque ahí se acostumbraba a orar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a convertirse la gente, se convierte Lidia, ellos siguen predicando ahí, pero mire, una de las cosas que empezó a darse era que precisamente que llegó una muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación. Lo interesante del caso y que llama en esto que dice la cual daba gran ganancia a sus amos. Seguramente pues más de alguien venía, ¿qué era lo que pasaba con ella? Prácticamente lo que estaban haciendo era que se estaban aprovechando de ella, pues. Porque aunque era cierto de que esta gente venía, digamos la gente de Filipos, llegaba y la consultaba a ella y ya pagaba sus honorarios precisamente porque le predijese en el futuro, pero a costa de que la muchacha estaba esclavizada por un demonio, pues. Y una cosa que llama la atención es precisamente el hecho de que dice, la cual dice daba gran ganancia a sus amos. Y mire lo que dice en el versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿verdad? Aquí donde le estoy pasando el puntero, y a nosotros, es precisamente por esa situación que le comento, de que ya a partir del capítulo 16, Lucas empieza a acompañar a Pablo en los viajes.
Es por eso que ocupa este tipo de expresiones, porque Lucas ya va allí. Mientras que desde el 1 hasta este capítulo, Lucas no, digámosle así, no estaba ahí, sino que él estaba recopilando, pero de aquí para allá, él ya va, por decir así, en el viaje y va tomando nota de lo que va sucediendo, ¿va? Y una de las cosas que menciona que, si usted se fija, lo que el espíritu malo decía era cierto, porque dice, acá al final del 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, claro, lo que el demonio decía era verdad, pero se imagina la confusión que iba a crear viniendo la verdad de una boquita como esa. ¿Cuál boquita? Un espíritu malo, ¿verdad? Porque hay una situación de que Dios acepta la alabanza únicamente de sus hijos. Ya ve que por eso inclusive en el libro de los Salmos, ¿qué es lo que dice? Que Dios habita en las alabanzas de Israel. Entonces, ¿por qué a pesar de que lo que decía ella era verdad, por qué desagradó a Pablo? Entre otras cosas, primeramente porque venía de boca de un demonio. La segunda cosa era que porque podía crear confusión, que la gente dijera, mire, entonces el espíritu ese de adivinación y lo que anda diciendo Pablo es lo mismo. No, momento, dice Pablo. Entonces, por eso es de que dice en el 18 que ella lo hacía por muchos días, pero a Pablo le desagradó y una de las cosas que hizo que fue expulsarle el demonio a esta mujer. La mujer quedó libre, pero inmediatamente perdió la capacidad de adivinar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí ya para los dueños eso ya vino a representar un gran problema. Y mire cómo continúa la historia hablando acerca de esa situación. Porque después nosotros nos topamos con esto, mire. Hermano Cristian, léanos por favor Hechos 16 del 19 al 22. Amén, pastor, con gusto. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoselos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Mire qué lío en el que se están metiendo, ¿va? De que lo que hacen es que precisamente por liberar a una persona que tenía un espíritu malo, claro, desde el punto de vista del evangelio, qué bien, va, porque mire, ella quedó libre de ese demonio. Desde el punto de vista de las personas que se estaban aprovechando de ella, entonces ahí quedó aquella situación y mire, ya nos quitaron nuestra fuente de ingreso. ¿Y qué dice la escritura que sucedió? Que dice que ordenaron azotarlos con varas. Y fíjese que esto del azote con varas tiene una situación bien curiosa, porque mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso de que lo azotasen con varas, el apóstol Pablo dice, ¿quieren que les cuente una cosa? Por aquello de lo que yo he tenido que pasar por causa del evangelio, eso de las varas lo he pasado 3 veces. Acá en el libro de Hechos, pues está mencionada una de las 3. Está mencionada una de las 3. Las otras 2, pues no son mencionadas en las escrituras, pero ya usted se puede imaginar, vaya, si usted dice, mire, es cierto, Pablo le llevó el mensaje al carcelero de Filipos, pero también vea qué clase de gente era Pablo, ¿va? Una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona que en ese sentido, a pesar de que había oposición, a pesar de que había una serie de cosas, él siempre seguía predicando. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? Por esto, mire, por lo que dice en Hechos 9 del 15 al 16. Hermana Gloria, si nos lo puede leer, por favor. Perdón, quiero ver, hermana Daisy. Hermana Daisy, si nos puede leer Hechos 9, 15 y 16. Amén. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
O sea que una de las cosas que Pablo ya tenía claro es, miren, en el evangelio van a haber momentos difíciles, ¿no? O sea que ahí, en ese sentido, no le dijeron, mira, ya vas a ver de que si vos predicas el evangelio, vas a tener una limusina ahí que te va a andar llevando donde tú querrás, vas a tener el avión privado que te ande llevando de un lado para otro. Nada de eso, sino que dice al final del 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué fue una de las cosas que tuvo que padecer? El azote con varas. ¿Y cuántas veces le ocurrió eso? 3 veces. 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea usted la clase de persona que era Pablo y el hecho de que precisamente alguien como él se va a topar con el carcelero y en qué va a venir a terminar todo esto, en que el carcelero se va a convertir. Pero una de las cosas que es muy importante es la siguiente: ¿qué clase de evangelio se le presentó? ¿Verdad? ¿Qué clase de evangelio se le presentó que tocó el corazón del carcelero de tal manera que dice la escritura que creyó él y toda su casa? ¿Verdad? Entonces, vea usted en todo esto que estamos viendo que no es que hemos hecho el tema a un lado, ¿va? No, sino que lo que sucede es precisamente para que veamos todo lo que pasó antes, todo lo que pasó antes y que a la hora de las horas vino a terminar en la conversión del carcelero. Ahora, si seguimos avanzando un poquito en la historia, nos vamos a topar con lo siguiente, mire, nos vamos a topar con lo siguiente, que ya aquí pues ya es el ministerio de Pablo en la cárcel, ¿va? Porque esa es la otra cosa, que lo meten a la cárcel y Pablo pues en lugar de decir, ay Señor, ¿y por qué me metieron a la cárcel? Miren lo que sucede acá en Hechos 16 del 23 al 25. Hermano Jaime, si lo lee, por favor. Hechos 16 del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Palabra de Dios. Mire qué interesante. Vaya. Vemos más atrás que dice que les azotaron con varas, ¿verdad? Y que Pablo menciona en 2 Corintios que esa es una de las 3 veces que le pasó, ¿verdad? Pero vea que en el 23, y este es bien interesante, mire, porque dice después de haberles azotado mucho. O sea, de que como que ahí la cosa como que no había límite de tiempo, ¿va? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, dice, y dice el cual recibido este mandato lo metió en el calabozo de más adentro, y mire, y les aseguró los pies con el cepo. El cepo era una cosa que se usaba que inmovilizaba. Hay 2 tipos de cepo. Había uno que inmovilizaba solo los pies, pero también había una segunda variedad de cepo, de que aparte que inmovilizaba los pies, venía la persona y metía las manos en una tabla así la cabeza y le inmovilizaba las manos y la cabeza también, ¿verdad? Entonces, pero la cosa es de que dice los azotan, dice los meten a la cárcel de más adentro, le hacen recomendación especial de que los cuide, que no se vayan a ir, y el cepo. Ok. ¿Qué hace Pablo? Cantar himnos a Dios. Cantar himnos a Dios. Entonces, ¿qué es una de las cosas importantes? Que precisamente el evangelio con el que el carcelero se va a topar es un evangelio que, entre otras cosas, ¿cómo le diría? Es un evangelio en el cual nosotros notamos primero la presencia activa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. 1. Y 2, la otra cosa que notamos es que es un tipo de evangelio que, así como me decía alguien uno de estos días, que no es para llorones. No es para llorones, no es aquello de que, ay, no, mire, ya no voy a ir a la iglesia porque me miraron mal. Me miraron mal y yo como soy delicadito, como me dolió el pechito, ya no voy. No, vea de que en este caso precisamente el evangelio que Pablo lleva es un evangelio, entre otras cosas, que tiene un estilo de vida muy diferente
a veces a lo que mucha gente entiende, ¿verdad? Ahora mire la otra cosa que sucedió, y esta parte es bien interesante. Hechos 16 del 26 al 28. Oscar, si lo lees, por favor. Hechos 16 del 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Correcto. Déjeme comentarle una cosa. Fíjese que yo en algún momento pensaba, y creo que tal vez es el pensar de muchos, de que el carcelero se convirtió por el terremoto. Bueno, usted se fija de que por lo menos acá en nuestro país, las veces que hemos pasado terremotos, ¿qué es lo que sucede? Las iglesias se llenan. Pero ya a media vez pasa el susto, pasa el susto del terremoto, como que la gente vuelve a su vida y como que nada ha pasado. Entonces hay quienes como que piensan, ah, mire, el carcelero se convirtió porque el terremoto lo asustó. No, no, y ya va a ver por qué no. Porque, vaya, pero ¿sabe por qué no? Precisamente porque en Turquía es una zona sísmica. Turquía es una zona sísmica. La otra cosa es que, mire, lo que sucede es esto, y que fue en realidad lo que tocó el corazón del carcelero, porque en el versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué el carcelero iba a hacer eso? Porque él, al ser custodio, la ley romana decía de que si un custodio dejaba ir a un preso, él tenía que pagar con su vida. Entonces lo que él pensó es, híjole, si todos los presos se han huido, ya estuvo, que ya me cayó. Y le iban a hacer una muerte horrible. Entonces, ¿qué hace el carcelero? O por lo menos la pensada de él en ese momento. El hecho de decir, mejor antes mejor de que los romanos me maten, mejor me voy a matar yo. Porque al menos yo me voy a matar con más piedad y no como estos me van a querer matar. Y mire lo que hace Pablo, y es lo que les he estado mencionando desde hace rato. El tipo de evangelio que Pablo llevaba. Le dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo le aseguro que si Pablo hubiera sido otra clase de gente, lo deja que se mate. ¿Verdad? Aquello de que, mira, si vos diste la orden para que nos azotaran con varas, nos pusiste en el cepo, y dices que porque estabas cumpliendo tus órdenes o lo que fuera. Mire, si Pablo hubiera sido otra clase de gente, lo deja que se mate. Lo deja que se mate. Entonces, ¿qué hace Pablo en ese momento? Que es lo que efectivamente toca el corazón del carcelero, que cuando el carcelero se iba a matar, ¿qué hace Pablo? Le salva la vida. Entonces, en el corazón del carcelero, como que quedó aquella situación de, hey, ¿y qué evangelio es este? ¿Qué evangelio es este que después del mal que yo les he hecho a ellos, hoy resulta que ellos quieren salvarme la vida? No sé si me estoy dando a entender en esto, ¿verdad? Pero sí quiero insistir en ese detalle. Si alguien tiene algún comentario, pues también bienvenido sea. Si no, pues ya más adelantito también recuerde que va a haber esa oportunidad. Hola. Entonces, Doctor, dígame, hermano Jaime. hay algún pasaje que dice que bendice a los que te maldicen, Ajá, claro. porque a través de eso hay ascuas de fuego que se posarán sobre ellos para avergonzarlos y sin duda, pastor, eso contribuye a la conversión de ellos, ¿no? Sí, sí, porque vaya, porque a veces digámosle así, lo que carnalmente se piensa que es, yo voy a matar a ese sujeto. Pues sí, pero es que mire, es que hay un problema. Hay un problema, nosotros somos cristianos. Y nosotros como cristianos no podemos andar haciendo ese tipo de cosas. Ah, de que me pitó en la calle, le voy a pitar yo también. No, hombre. No, hombre. Y es que lo que sucede es esto, mire.
que los cristianos somos personas públicas, nos guste o no nos guste. Vaya, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a la iglesia y tal vez alguien dice, mire, pero yo ni servidor soy, sino que yo asisto los domingos. Pero ¿quién le dice a usted de que ese domingo resulta que llega un invitado, lo ve que usted está ahí y durante la semana se lo encuentra en el camino y usted le pita 3 veces porque él se le atravesó? Lo primero que va a decir es, ve, el hermano que está ahí en la iglesia, por lo menos se ve que usar el pito del carro, eso sí lo sabe hacer muy bien. Dígame, hermano Jaime. Perdón, pastor, era reforzando eso de que el mejor testimonio se da a través de eso, ¿no? De los actos. Y cuando uno domina la reacción más natural, humana, ante los agravios, es cuando más se parece a nuestro Señor, pues, que no reaccionó nunca de esa manera. Claro, claro. Entonces, el asunto es, que le digo, y bueno, yo era uno de los que pensaba hace tiempo de que, el carcelero se convirtió porque a la hora del terremoto se asustó. No, el terremoto fue lo de menos. El terremoto fue lo de menos porque Turquía está en una zona sísmica. Ya le voy a enseñar en unos momentitos cómo está la configuración de las placas tectónicas en esa zona. El problema no era el temblor, eso era lo de menos, sino el asunto es qué evangelio es este que después del daño que yo le he hecho me salva la vida. Eso fue. Ahora mire qué es lo que sucede. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos 16 del 29 al 34. Hermano Cristian, si no puede leer, por favor. Hechos 16 del 29 al 34. Amén, pastor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Correcto. Ahora, ¿por qué razón se da esto de que el carcelero dice qué debo de hacer para ser salvo? Precisamente por la gran demostración de testimonio que Pablo le acababa de dar de salvarle la vida. Seguramente el terremoto contribuyó un poco, ¿va? Pero lo que de veras fue una situación tremenda es el testimonio de Pablo, el hecho de decir, no, mire, después de lo que yo le he hecho, él me salva la vida. Ahora, vea que una de las cosas que le dice, por ejemplo, en el versículo 31, que es, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, y esto de que serás salvo tú y tu casa, ¿cómo lo debemos de entender? Porque a veces hay quienes malentienden en el sentido de decir, pues si yo creo, pues entonces mi familia no necesita creer. ¿Cómo no? Mire por qué. Porque en el versículo 32, ¿qué es lo que dice? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Porque no solo tembló en la cárcel, sino que también tembló en la casa del carcelero y en todo, prácticamente el temblor fue sensible en todo Filipos, pues. Entonces, en ese momento la ciudad estaba en una situación de conmoción, pues, por lo que acababa de pasar. Entonces, imagina usted lo que él llega a su casa y contarle a su familia, mire, yo pensé que los presos se habían huido y este hombre me ha salvado la vida porque yo me iba a matar. Debió ser una cosa que definitivamente hasta la familia le ha de haber dicho a Pablo, mire, gracias por salvarle la vida, ¿verdad? Imagínese, tal vez la situación hubiera podido ser diferente, que le hubiera caído una pared encima y que Pablo lo salvara. Pudieron ser una serie de cosas.
Pero en este caso, ¿qué fue el específico? El hecho de que Pablo le salva la vida. Ahora, ¿por qué le mencionaba? ¿Por qué le mencionaba la cuestión esa de las placas tectónicas? Porque lo que sucede es esto, mire, ve. Fíjese de que resulta de que esa zona de Filipos, dice, es una zona sísmica, dice, donde chocan las placas de Europa y Anatolia. En esa zona se encuentran las iglesias de Apocalipsis, Galacia, la casa de María y Filipos. En 1999 hubo un terremoto en Izmit, a 577 kilómetros de Filipos, de 7.4 grados a las 3:02 de la mañana. Duró 37 segundos y mató alrededor de 17,000 personas. O sea, de que eso que tiembla en esa zona del mundo, no crea que es ninguna novedad. Mire, aquí en el mapa usted puede ver de que aquí está Turquía y acá donde estoy pasando el puntero, ¿qué es lo que sucede? Está la placa de Anatolia. Pero lo que sucede es que la placa de Anatolia está siendo presionada al norte por la placa euroasiática y al sur por la placa africana. Entonces es por eso que en esa zona tiembla. O sea, entonces, a lo que quiero llegar es a esto. No es la primera vez que temblaba en Filipos. No es la primera. Acá en esto, por ejemplo, mire, acá donde está el puntero, acá está Izmit y por aquí está Filipos. Por aquí está Filipos. Entonces, no es la primera vez que temblaban. Y fíjese que aquí en esto de los terremotos hay otra situación. Mire, usted se fija para acá de que aquí en esta zona también como que hay la unión de dos placas tectónicas que mire que pasan por el territorio de Israel. Es por eso que usted se fija que cuando Jesús muere en la cruz, tiembla. Y cuando Jesús resucita, vuelve a temblar. Ahora, con esto que le acabo de decir, no es, entonces los incidentes de la Biblia pueden explicarse meramente en placas tectónicas. No, sino que el asunto es de los terremotos. Por ejemplo, en el caso cuando murió Jesús y cuando Jesús resucitó, ¿por qué ocurrieron en ese momento y por qué ocurrieron precisamente para indicar lo que es la muerte y la resurrección de Cristo? Quiere decir entonces que cuando hay catástrofes naturales, lo más seguro es que Dios le está hablando a la gente que está sufriendo esa catástrofe, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, precisamente como por acá tenemos que pasan estas placas, la unión de estas placas, ¿qué es lo que sucede? Tiembla. Y cuando Jesús resucita, vuelve a temblar. Era como para que la gente pudiera decir, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque tembló el viernes cuando murió el Nazareno y ahora ¿qué andan haciendo con la gran bulla que dicen que ha resucitado? Ah, bueno, y el Evangelio de Mateo todavía va más allá, ¿va? Porque el Evangelio de Mateo dice que hasta se abrieron sepulcros y gente que había estado muerta salió y llegó a la ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, era como para decir, hey, mire, esto no es normal, pues, esto no es normal. En el caso este de Filipos, ¿qué fue lo que sucedió? El terremoto sirvió precisamente para tocar el corazón, en este caso del carcelero, que es lo que las escrituras nos mencionan, y seguramente de otro montón de gente más, va, que a las escrituras no nos lo mencionan, pero si tenemos este precedente que estamos viendo de que en Filipos era un lugar donde se acostumbraba a orar cerca del río, o sea, habían personas, habían creyentes en ese lugar, pues. Habían creyentes en ese lugar. Entonces quiere decir de que seguramente esa noche de ese temblor fue un momento muy interesante de testimonio para los creyentes que estaban en ese lugar, pues, en el cual ellos le fueron a hablar a aquellas personas que no creían y decirles, mire, el Señor tiene un mensaje para usted. Pues. El Señor tiene un mensaje para usted. Ahora, ¿basado en qué? Precisamente en que a veces las catástrofes naturales pueden ser señales de Dios para tocar el corazón de las personas. ¿Verdad? Ahora bien, si seguimos por acá, vamos a pasar a la otra cosa. Mire que también es el otro detalle interesante que nosotros podemos tocar. Mire, por ejemplo, ahora, hay una situación, espérenme. Hay una lámina que me he saltado, permítanme. Hay una lámina que me he saltado. Bueno,
lo que sucede es esto, mire, ve. Lo que sucede es esto, que ya después de que el carcelero se convierte y todas las demás cosas, ¿qué es lo que sucede? Hay una lámina que no está, pero se la voy a comentar así rápidamente. Y es el hecho, de que ya después, al día siguiente, llegó la orden de decir, mire, dígale al carcelero que pueden liberar a Pablo, que se puede ir. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento viene Pablo y dice, ¿cómo que nos podemos ir? Si ellos quieren que nos vayamos, que nos vengan a sacar. Pero ¿por qué Pablo hace eso? Precisamente porque él, como era ciudadano romano, no lo podían azotar. No lo podían azotar. Habían otros castigos, pero no ese. Habían otros castigos, pero no ese. Claro, ¿y qué es lo que Pablo está haciendo en ese momento? Primeramente está reclamando sus derechos. Una. Dos, la otra, vea de que Pablo en ese sentido no hace un escándalo de decir, bueno, miren, entonces ya que nos han azotado con varas y nosotros siendo ciudadanos romanos, miren lo que nos han hecho pasar, entonces yo exijo que venga la autoridad. Vaya, mire, ellos se habían equivocado, habían traspasado los derechos de Pablo. Pero fíjese que hay una cosa que Pablo entiende, mire, y es esto que dice la escritura en Isaías 60:14. Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, mire, el objetivo ya se logró. El objetivo ya se logró, el carcelero se convirtió su familia, seguramente hubo otro montón de gente que también se convirtió. Dejémoslo ahí, hombre. Mire, que yo soy ciudadano romano y que tengo derecho y que puedo exigir mis derechos. Seguro que sí, hombre. Seguro que sí, pero como ya ve que una de las cosas que dice la escritura dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Entonces ahorita lo importante no es el daño que nos hicieron, sino lo importante es las conversiones que hubieron. Entonces, como eso a la hora de las horas es lo importante, mire, ya que nos dicen que nos podemos ir, mejor vamos. Mejor vamos. Claro, una de las cosas que también yo he pensado al respecto es lo siguiente. ¿Y por qué en el momento que a Pablo lo apresaron y que lo comenzaron a azotar con varas, por qué en ese momento no dijo que era ciudadano romano? Seguramente como estaba la multitud enardecida, y hay que pensar pues de que difícil, ya usted se imagina una multitud fuera de control y todo, entonces a la hora de las horas, incluso hasta las mismas autoridades de Filipos actuaron bajo el principio, no, de que este es un delincuente, ahorita no pidamos explicaciones, ¿verdad? Sino que el asunto no es que quién las debe, sino que quién las paga. Ese era el asunto. Y entonces, precisamente basado en ese principio, ¿qué fue lo que sucedió? Azotaron con varas a Pablo y a Silas y no hubo oportunidad para poder hacer alegatos. Hemos llegado pues al momento de los comentarios, de las opiniones, así que si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario respecto del tema que hemos tocado, pues ahorita es el momento, la mesa está servida y queremos escuchar sus opiniones. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos dicho? Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario de todo esto? Pero, a ver, hermano Jaime, diga. Pastor, tratando de hacer alguna conclusión de todas las citas que usted ha puesto en la mesa, como dice usted. Ajá, correcto. Dios no deja de sorprendernos en la forma que se manifiesta cuando las causas están perdidas, cuando creemos que nos ha abandonado, cuando hemos perdido la fe. Él conoce nuestros corazones y si todavía hay algo de su obra en nosotros, pues Él no desperdicia la oportunidad para manifestarse de la manera más superflua, ¿no? Ujú. Y estas lecturas pues nos ilustran
estas conclusiones, pastor. Ujú. Y vaya, y es una de las cosas que, por ejemplo, yo les estaba mencionando al principio. Mire, el carcelero se convirtió, pero vea qué clase de evangelio le llevaron, pues. Vea qué clase de evangelio le llevaron. Un evangelio que precisamente eh, está por encima, está por encima de un montón de cosas que a veces nosotros en este momento pensamos que son importantes y que a la hora de las horas no importan. Hermana Daisy, dígame. Quiere decir, hermano, que esta lección está bien cargada de situaciones sociales que nosotros en la vida espiritual poco identificamos, ¿verdad? Porque en primer lugar, a pesar de que o no identificamos y no las practicamos, porque en ningún momento dice que los presos sí salieron corriendo y son libre, va, como No. lo hubieran hecho algunos aquí. Ah, Y lo claro. otro que me llama la atención es que la vendedora de púrpura, Lidia, no era tampoco ninguna pobrecita, ¿verdad? Porque Es que si el perfume que la mujer le puso a Jesús era carísimo, ella sabía de ese tipo de productos, pues, y lo vendía, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ah, ajá, ¿verdad? dígame. Entonces, son una serie de temas sociales y al mismo tiempo de temas geológicos porque imagínense, ¿por qué? Es cierto que las cadenas estaban apegadas a las paredes, ¿verdad? Pero Correcto, porque justamente fue ahí donde se rompieron. Porque claro. las paredes se pudieron agrietar de otras partes o les pudieron caer encima o cualquier otra cosa, pero no, o sea, en los grandes detalles está la mano de Dios siempre. Ajá, porque esa es otra de las cosas. Imagínese, cae en la cárcel y los mata a todos. Porque en esa zona le diré, bueno, usted puede darle una googleada a las noticias sobre los temblores que han habido solo en digamos, la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y hay algunos bravos. Es que en esa zona cuando tiembla, tiembla con ganas, no fingen. Ahí cuando tiembla, no fingen. Pero ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación precisamente de que justo en ese momento se ve que había un plan de parte de Dios, bueno, primero para Lidia, que era vendedora de púrpura, y eso de la vendedora de púrpura, la púrpura era porque eran telas teñidas, o sea, esa era como que usted dijera como la cosa del añil en el caso de nosotros acá, ¿va? Entonces, precisamente la púrpura era tela teñida. ¿Y qué era lo que hacía? Precisamente como estaba el río cerca, una de las cosas que hacían era de que ahí tenían el agua para poder echar los tintes y poder teñir las telas, ¿verdad? Entonces en ese aspecto la mujercita sus ingresos tenía, pues, sus ingresos tenía. Hermano Hernán, dígame, perdón. Hermano Sí, Hernán, pastor. a ver, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, dígame. Sí, a mí me llama la atención y también me llama la atención la otra cita bíblica que es, no me recuerdo quién es, que le dice, lo que tengo te doy y solo tenía nada más que el Espíritu Santo de Dios, va. Ujú. Y entonces yo creo que hay personas que cuando salen a ganar almas, eh, hay bastante gente que sí acepta hacer la oración, platicar, está bien, aceptan que la persona ore por ellos, ¿verdad? Pero es cuando la persona está con un corazón dispuesto y va llena del Espíritu Santo, como pudiéramos decirlo así, en ese momento es donde la persona definitivamente abre su corazón y acepta a Jesucristo, pues, ¿verdad? Tal vez Sí. no importa tanto los temblores, todo como usted dice, pues si era algo como normal ahí, pudiéramos decir, Ujú. Y es que, y eh, más siendo un soldado, pues ellos están rudamente entrenados rudamente para cualquier cosa, ¿va? claro, claro. Ajá, Pero es que el miedo de él fue, claro,
no se habían ido, sino que la escritura dice que él se iba a matar pensando que, dice, los presos habían huido. O sea, él vio oscuro, dijo, se fueron. Imagínese Sí, que su problema no era tanto que hubiera temblado, sino que su problema eran los presos. sí, sino que sí, que lo que los dejaste, sí que te toca peina negra, Pues sí, cabal. pues sí. Ahora, la cita esa que usted menciona siempre es en el libro de Hechos, precisamente en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo, que dice que había un paralítico que les pide una moneda, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahí Sí, es dicen donde, Hechos correcto, 3 de 6 al ahí es donde está, ahí es donde está. Pero vea esa situación de que precisamente la 8. iglesia, la iglesia en el libro de Hechos no tenía muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora, pero habían en otras en las que ellos eran muy eficientes, entre otras cosas. ¿Por qué? Precisamente por la manifestación del Espíritu Santo. Y fíjese que yo estaba haciendo una reflexión que le quiero compartir, que a veces nosotros leemos los pasajes del libro de Hechos, más que todo los que tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo, para ponernos a discutir de que si eso existe o no. Cuando el enfoque debería de ser, así como el Espíritu Santo se manifestaba en esa época, ¿y será que ya dejó de ser eso? Y si todavía es para esta época, ¿qué podríamos hacer para que la iglesia como cuerpo de Cristo tenga esa guía del Espíritu Santo para tener un actuar más eficiente? ¿Verdad? Entonces, como que la discusión debería de enfocarse del otro lado, ¿no? No de ponernos a discutir de que mire que si esto es correcto, que si lo otro es correcto. No, la discusión no tendría que andar por ahí. La discusión tendría que andar en el sentido de decir, ¿qué tenían ellos que el Espíritu Santo se manifestaba de esa manera guiándoles? ¿Y qué podríamos hacer nosotros para que también podamos gozar de esa manifestación? Por ahí tendría que andar la discusión, ¿verdad? Veamos, ¿algún otro comentario al respecto? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto? Antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿O todos estamos bien? A ver, hermano Jaime, diga. Pastor, que como reflexión también hay que dejar que Dios se manifieste en el momento oportuno y sin duda pues que tratar de obligar que las cosas sean a nuestro modo nunca es nunca es buena decisión. No, claro que no, claro que no. Yo creería que lo que nosotros debemos de hacer es materia dispuesta, o sea que estoy y dame la sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿va? Por ahí como que tendría que andar la cosa. Hermano Cristian, dígame, perdón. Sí, pastor, solamente una parte doctrinal acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien A ver, interesante cómo le habló a Pablo que no fuera a tal lugar y lo llevó, ¿verdad? Al lugar donde estaba la necesidad espiritual, si lo podemos decir, ¿verdad? claro que sí. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo también toma decisiones, ¿verdad? En ese caso, pues, que le dijo no vaya, se lo prohibió. Entonces, vemos ahí la doctrina prácticamente del Espíritu Santo. Ajá, de que es una persona Correcto. porque habla, toma decisiones. Ujú, Exactamente, claro, así es. claro que Solamente sí. eso, pastor. Bueno, Y está muy bien. Y fíjese que por eso es bien importante esa situación de que vaya, mire, se ve que yo como que, digámosle así, como la manera esa de decir a dónde vamos y a dónde no vamos, como que no era una situación de que, mire, vamos a ir ahí porque fíjese que me duele el callo del dedo pequeño del pie izquierdo, ¿va? No, sino que eran situaciones precisamente porque el Espíritu Santo le guiaba para poder hacer eso. Hermana Berta, ¿di? Hermana Berta, activa el micrófono, que no se le... Ya, pastor. Oh, sí, sí. Dice que solamente quizás así como yo concluyo en eso, de que la actitud del cristiano permite que Dios cumpla sus propósitos en el lugar donde estemos, ¿verdad? Porque si Pablo se hubiera ido, o si los presos se hubieran ido, no se hubiera cumplido el propósito de Dios, que era que el carcelero se convirtiera, ¿verdad?
que aceptara, pero a veces lo que el cristiano hace, cómo él se comporta, cómo él actúa, permite que Dios cumpla los Y le voy a decir otra cosa más, solamente, mire, se lo voy a explicar así. Si Dios quería, fíjese, si Dios quería que el carcelero se convirtiera, ¿por qué no le dijo a Pablo, anda a la cárcel y le hablas al carcelero? ¿Por qué lo tuvo que llevar de cliente? Lo llevó de cliente por el impacto que iba a tener el testimonio de Pablo estando allá adentro, ¿verdad? Y eso le ayuda a usted a entender a veces por qué a nosotros nos pasan cosas. No necesariamente o no en todos los casos es porque hayamos hecho algo malo, sino que es porque hay alguien que lo que a nosotros nos está sucediendo le va a servir de testimonio para que se convierta. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, ese es un detalle que hay que considerar. Si Dios quería que el carcelero se convirtiera, mire, ¿no cree que hubiera salido más fácil decirle a Pablo, mira Pablo, anda a predicar a la cárcel, va? Anda a predicar a la cárcel, vos que sos ciudadano romano, anda a pedir la autorización, predicás en la cárcel. ¿Por qué lo tuvo que meter de cliente? ¿Por qué lo tuvo que meter de cliente? Por el impacto que iba a tener. Vaya, porque alguien puede decir, mire, ¿y por qué me accidenté y me llevaron al hospital? Si es que el accidente que tuvo para que lo llevaran al hospital no es porque usted haya hecho algo malo, sino que porque hay una persona ahí en el hospital que su testimonio va a hacer que se salve, pero va a ser más impactante si usted llega no como visitante, sino como cliente, para estar ahí a la par de él, acompañándole en el dolor que le está sintiendo, ¿verdad? Hermana Daisy, ¿será que tenía la mano levantada desde ya la opinión anterior o quiere dar otro comentario? Que le veo que tiene la mano levantada. Perdón, era de la vez anterior, lo Ah, siento. y el hermano Jaime también volvió a levantar la mano, dígame. Pastor, esto ilustra un poco también la gran comisión. Ujú. No nos dice X, Y o Z, nos manda al, tiren la atarraya, ¿verdad? Claro, Tiene peces buenos, peces malos, y tu obligación es tirar la atarraya. Y como usted dice, de repente el impacto primordial de nuestra obra, obviamente guiada por Dios, no por iniciativa propia, va a ser en los lugares menos pensados. Así como usted dice, quizá nuestra misión va a ser impactar a un enfermero o un doctor que está más expuesto en frecuencia a gente que está por morir. Nosotros no claro. vamos a tener oportunidad por nuestras profesiones, por nuestros roles en la sociedad, pero si logramos impactar a uno de ellos, sin duda va a haber un efecto multiplicador que va a ser guiado sin duda y propiciado por la obra de Dios. Y ya ve, por ejemplo, en ese caso el efecto multiplicador porque se convirtió el carcelero y toda la familia, ¿verdad? O sea que ahí en ese aspecto, fue un buen atarrayazo. La otra cosa que también hay que mencionar es lo siguiente. Vea que en la narración hay dos situaciones, porque está Lidia que se convierte cuando Pablo llega a predicar al río donde ellas están tiñendo las telas, que era un lugar donde la gente se reunía a orar. Y está el otro caso del carcelero, de que Pablo lo tiene que llevar de cliente a hacer que tiemble para que el carcelero se convierta. O sea que usted ve dos escenarios bien diferentes con el mismo resultado. ¿Cuál? La conversión de las almas. ¿Verdad? Dos escenarios bien diferentes que tienen el mismo final, la conversión de las almas. Entonces ahí en ese aspecto, pues la verdad que nos deja esa situación precisamente para reflexión, ¿verdad? ¿Algún último comentario antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien hasta aquí?
Si no hay opiniones, si no hay comentarios, han habido opiniones muy interesantes, le diré de veras, de que yo aprendo mucho de sus comentarios. Yo aprendo mucho de sus comentarios. Y fíjese que una de las cosas que incluso un profesor en algún momento me dijo, que uno aprende más cuando enseña. Uno aprende más cuando enseña. O sea que no crean que los que aprenden más son ustedes. Al contrario, el que aprende más soy yo. El que aprende más soy yo. ¿Verdad? Porque cuando uno enseña, aprende también. Entonces, si no hay ningún comentario, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Fíjese que el tema para la próxima semana es un tema un poco curioso. El tema que tenemos para la próxima semana es mire, vean. Apps para el ministerio pastoral. Apps para el ministerio pastoral. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Resulta que en estos tiempos hay un aparatito del que no nos podemos despegar, es el celular. Entonces, una de las cosas que yo le voy a enseñar la otra semana es que en lugar de pelearse con él, de verlo como un instrumento satánico, mejor lo vamos a ocupar como un instrumento para nuestra edificación espiritual y para edificación de la iglesia. La próxima semana yo le voy a recomendar varias aplicaciones que yo tengo en mi celular, que algunas de esas aplicaciones incluso sirven para preparar estudios como este, ¿verdad? Por aquello de que alguien dice, ay, es que el celular solo sirve para ver TikTok. No, hombre, no, hombre. Algunos de estos estudios que usted ve, precisamente parte de su proceso de cocinado, si usted lo quiere llamar de esa manera, parte del proceso de cocinado empiezan en un celular. Ahí empiezan, ya después, ya cuando ya va agarrando más forma, pues ya se hacen desde una computadora, ¿va? Pero nacen en un celular, muchas veces, muchas veces. Así que la próxima semana lo que vamos a hacer es que vamos a aprender precisamente, le voy a mostrar varias aplicaciones para celular que le van a servir para su crecimiento espiritual. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. Ese va a ser el tema para la próxima semana para que no se lo vaya a perder. Y ahí hemos puesto los horarios por si usted se lo quiere recomendar a personas que están en otros lados. La hora de referencia es la de El Salvador, que son las 7 p.m. Ahorita si es el horario de Estados Unidos, son las 8, 7 centro, Venezuela a las 9 y Argentina a las 10. Así que si usted se lo quiere recomendar a alguien más, no tenga ningún problema. El video va a estar subido mañana, porque por la forma en la que lo hemos grabado, pues no lo vamos a poder subir esta noche, pero ya mañana vamos a ver de qué puede estar por ahí. Así que no me resta más pues que agradecerles pues el que hayan estado con nosotros, y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque nos permitiste ver las verdades de tu palabra, de tal manera que nuestras vidas puedan ser edificadas. Bendice a los que estuvieron presentes en la reunión, los que van a ver el video posteriormente, también que sus vidas puedan ser fortalecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Así que les invitamos para la próxima y que la pasen bien. Buenas noches, pastor. Bueno, Dios les Sí. bendiga. Buenas noches, pastor. Descansen.